Buenas noches a todos. El propósito de este video es hablar acerca de un nuevo componente electrónico que se estará trabajando en el curso, que corresponde a los inductores, también denominados las bobinas. Entonces, cuando escuchen de un inductor, también será pues lo mismo que una bobina. ¿Listo? Un inductor, una bobina, es un componente pasivo utilizado en la electrónica para almacenar energía en un campo magnético. Al igual que los capacitores, pues los inductores también almacenan energía, pero el principio físico no es un campo eléctrico como si ocurre en los capacitores, sino es un campo magnético. ¿Listo? ¿Y cómo se crea este campo magnético? Por la corriente que lo atraviesa. Entonces, gracias a la corriente que lo atraviesa, se genera el campo magnético. Se genera el campo magnético. Entonces, los inductores son dependientes de corriente, básicamente, y los capacitores, pues dependientes de voltaje, ¿no? El símbolo de un inductor o bobina, el símbolo el símbolo corresponde a un alambre enrollado, un conductor enrollado, por el que circula corriente. Enrollado, creo que es así, por el que circula una corriente, ¿no? Entonces, cuando pasa una corriente por este inductor, llamémosle una corriente I, alrededor del inductor se genera un campo magnético. ¿Listo? Se nos genera, en ese momento el inductor se comporta como un imán, con un polo norte y un polo sur, y unas líneas de campo magnético que estarán alrededor del mismo, ¿no? Es decir, que si acercamos por aquí alguna partícula metálica, esa partícula se verá atraída por el campo magnético de la bobina, y ese es el mismo principio de los electroimanes. Básicamente en eso consiste un electroimán. ¿Listo? Entonces, alrededor de un inductor se genera un campo magnético y al interior de un capacitor se genera un campo eléctrico. ¿Listo? En los inductores hay una que, hay una unidad muy importante que es la inductancia. Este término pues tiene muchas definiciones. Voy a nombrar algunas de las más sencillas. Por un lado tenemos que el dispositivo tiene la particularidad de oponerse a los cambios de corriente, ¿sí? Y a eso se le conoce como inductancia. Entonces, es la característica que presenta el inductor para oponerse a los cambios de corriente, a los cambios bruscos de corriente.
En los inductores también tenemos una serie de ecuaciones. Una de las más importantes es la de la corriente en el inductor. Esto nos dice que la corriente del inductor, esa corriente, llamémosle IL, es igual a la inductancia L. La inductancia se denomina por la letra L por la variación del voltaje con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, L dB de T. Esa es la corriente que atraviesa un inductor. Ok, aquí voy a hacer una pequeña corrección, ya que me confundí con la ecuación del capacitor, que depende del voltaje, ¿no? Recordemos que como les decía al principio, este dispositivo depende básicamente de los cambios de corriente. Entonces vamos a colocar aquí que el voltaje del inductor va a ser, voltaje BL va a ser igual a L, que es la inductancia por la variación de la corriente con respecto al tiempo t. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que en corriente directa y en corriente alterna pues tendrán unos comportamientos diferentes, ¿sí? Entonces en corriente alterna pues todo el tiempo está cambiando la corriente. Tenemos un d y dt. Como tenemos esta variación y la L es constante, pues básicamente tendremos un voltaje en la bobina todo el tiempo, ¿sí? En cambio, en corriente directa, la corriente alterna la estaremos viendo em, en el tercer corte, ya casi. En corriente directa, pues básicamente lo que tenemos es que la corriente todo el tiempo es una constante, ¿cierto? Eso quiere decir que esa derivada, ¿sí? La d sobre dt de una corriente constante será igual a cero. ¿Sí? Entonces, en ese caso, en corriente directa, que será lo que analicemos ahorita, el voltaje en la bobina será 0 voltios. ¿Listo? En cambio, en corriente alterna, pues todo el tiempo se va a inducir una tensión en la bobina. ¿Listo? Entonces, esta ecuación es muy importante para las bobinas. Entonces, como en corriente directa el voltaje es 0, ¿sí? Como no tenemos voltaje, va a ocurrir lo siguiente. ¿Sí? Entonces, la bobina se va a comportar como un corto en corriente directa, como un alambre, donde la tensión es cero por ser un corto, ¿sí? Pero sí tendrá una corriente en corriente directa. Será el mismo corto, el mismo alambre, pero tendremos una corriente que pasa por ese corto. Recuerden que en corriente directa un capacitor es lo opuesto, ¿no? En corriente directa un capacitor se comporta ya cuando él se carga como un circuito abierto, donde no circula corriente, pero queda un voltaje en sus terminales. ¿Listo? Son algunas generalidades importantes de nuestros inductores. ¿Listo? Entonces, pues básicamente es un alambre enrollado, como les decía, ¿sí? Puede tener un núcleo. ¿Qué quiere decir eso? Puede tener aire, como los capacitores, puede tener algo por dentro, ¿sí? Puede tener, por ejemplo, un núcleo de material magnético, el cual pues nos va a ayudar a generar una mejor adecuación del campo magnético. ¿Listo? Entonces, también la dirección del campo también depende de la dirección de la corriente a la cual estamos aplicando. ¿Listo? Entonces, bueno, hay algunas características importantes de estos inductores, ¿sí? Existen muchos tipos de inductores o de bobinas, ya los veremos, pero quisiera hablar un poco
de algunas características importantes, ¿sí? Entonces, características importantes de los inductores. ¿Listo? La primera característica que les mencionaba ahorita es la inductancia, ¿sí? Que nos determina qué tanto se opone una bobina al paso de la corriente, ¿sí? Pero por aquí tenemos pues otro término, ¿sí? Otra denominación, inductancia, recuerden, L, ¿sí? Esta inductancia es la medida de la capacidad de un inductor, de la capacidad de un inductor para almacenar energía. Energía, ¿sí? Será un parámetro que determine esta parte. ¿En qué se mide la inductancia? Bueno, la inductancia se mide en henrios, henrios H. ¿Listo? Entonces, en eso es lo que se denomina como la inductancia. ¿Listo? Entonces, recordemos que en el curso veremos tres componentes en DC y en AC, que son resistencias, que su valor es en ohmios, capacitores, que sus valores es en faradios, y bobinas o inductores, que sus valores son en henrys. ¿Listo? Otra característica importante es que los inductores, las bobinas, no consumen energía, ¿sí? Sino que la almacenan temporalmente y luego la liberan. Idealmente. La almacenan temporalmente y luego la liberan. Aunque en la práctica, más adelante veremos que los inductores sí consumen algo de energía. ¿Listo? Por la resistencia del alambre. ¿Listo? Porque aunque es baja, por ser un alambre, pues un inductor sí presenta una resistencia. ¿Listo? Entonces eso es importante. Otra característica que estaba más para la corriente alterna que veremos en el tercer corte es la que se corresponde a la reactancia inductiva XL. Inductiva XL. Esto es un parámetro que se trabaja en corriente alterna porque depende de la frecuencia. ¿Listo? Y es básicamente la oposición que presenta una bobina al paso de la corriente alterna. Al paso de la corriente alterna. ¿Listo? Este es un valor, ¿sí? Que como les digo depende de la frecuencia que se está manejando en AC. ¿Listo? Por ahora les dejo la ecuación, aunque insisto que se trabaja en alterna y ahorita esta clase es de bobinas en corriente directa, ¿sí? Pero pues básicamente el valor de XL se mide en ohmios, ¿sí? Y XL es un valor que es igual a 2pi FL. ¿Listo? L es la inductancia, 2pi constante y la frecuencia de nuestro generador o la frecuencia que estamos trabajando en ese momento. ¿Listo?
Pero pues insisto que esta ecuación va para el tercer y último corte de este curso. ¿Listo? Entonces pues básicamente estas son algunas características claves o importantes de la electrónica, de las bobinas, ¿sí? En la electrónica. Tenemos pues muchos usos, digamos que muchas aplicaciones de las bobinas, ¿sí? Aplicaciones de las bobinas son variadas, ¿sí? Por un lado, tenemos los filtros, ¿sí? Un filtro, pues básicamente es un circuito que elimina ciertas frecuencias y deja pasar otras frecuencias, ¿sí? Se trabajan en corriente alterna, ¿sí? Por otro lado, tenemos los famosos transformadores, ¿sí? Un transformador es un dispositivo que permite reducir la tensión en un circuito o por el contrario aumentar la tensión en un circuito. ¿Listo? Se conocen también como elevadores. ¿Sí? El símbolo de un transformador es así, dos bobinas de esa manera. Filtros tenemos mucho. ¿Sí? Por un lado tendríamos los filtros pasa bajos, tendríamos también los filtros pasa altas, entre otros. También tenemos lo que se conoce como bobinas de choque. ¿Sí? Y estos son circuitos diseñados a partir de bobinas para bloquear corrientes de alta frecuencia, bloqueadores de corriente. ¿Sí? Por otro lado, tenemos los circuitos osciladores. ¿Sí? Los circuitos osciladores, este tipo de circuitos básicamente se utilizan combinación de capacitores y bobinas, ¿sí? Y pueden ser utilizados para generar señales a una cierta frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, aunque eso no está constituido a base de bobinas, pero puede servir para explicar, un LM555 es un circuito oscilador, ¿sí? Que básicamente genera una señal a cierta frecuencia. ¿Listo? Pues básicamente es algunas de las aplicaciones importantes de lo que conocemos como las bobinas. ¿Listos? Por otro lado tenemos los tipos de las bobinas o las clases, ¿sí? Clases de bobinas. Clases de bobinas, pues tenemos varios tipos, ¿sí? Tenemos las bobinas helicoidales, como ustedes pueden ver la forma, ¿sí? Es tipo helicoidal, las bobinas cilíndricas, las bobinas toroidales, el toroide es una figura geométrica, las planas se utilizan mucho, estas se utilizan últimamente en circuitos para transmisión inalámbrica de energía, ¿sí? Unas que son tipo resistencia, que parece una resistencia con barras de colores, para determinar el valor de la inductancia en henrys. Otras que son para montajes superficiales, SMD. Por otro lado tenemos, por ejemplo, los núcleos, ¿no? Entonces, bobinas con núcleo de aire no tienen nada por dentro. Bobinas con núcleo de hierro, al ser de un material ferromagnético, mejora la adhesión o la generación de estos campos. Bobinas con núcleo de ferrita y si ustedes se dan cuenta, pues dependiendo del núcleo, también varía el símbolo. Entonces, por un lado, pues tenemos que las núcleo de aire no tienen ninguna barras, en cambio las núcleos de hierro tienen dos barras arriba y las de núcleo de ferrita tienen una barra eh, intermitente, ¿sí? También tenemos bobinas, por ejemplo, bobinas variables,
¿sí? Como la que ustedes pueden ver ahí en la foto. eh, las bobinas variables tienen una flecha, al igual que los potenciómetros, ¿sí? Y se varían con un destornillador pequeño. Se le varía pues lo que es el valor de la inductancia. ¿Listo? Y así pues ustedes pueden mirar infinidades, infinidades de bobinas para muchas aplicaciones. ¿Listo? Por ejemplo, en radiofrecuencia también se utiliza mucho para lo que es la transmisión de señales a alta frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, en el orden de los megahercios. ¿Listo? Entonces, pues básicamente se pueden clasificar de acuerdo a su forma, como lo vimos, de acuerdo a su forma, si son cilíndricas, toroides, planas, o también se pueden clasificar de acuerdo a los núcleos, qué es lo que tiene por dentro. ¿Listo? Vamos a hablar un poco de la ley de Faraday, ¿sí? La ley de Faraday nos muestra una aplicación muy importante en este tema de las bobinas, ¿sí? Entonces nos dice que si un conductor se mueve a través de un campo, se mueve a través de un campo magnético de manera que corte líneas magnéticas de flujo. Recuerden que en un imán hay unas líneas invisibles que son esas líneas magnéticas de flujo, ¿sí? Esta ley dice que se inducirá un voltaje en el conductor. Se inducirá un voltaje en el conductor. Este principio pues básicamente corresponde a los generadores, ¿no? O alternadores, donde el movimiento de un rotor, ¿sí? El movimiento de una bobina sobre un imán genera que se induzca un voltaje, ¿no? Por ejemplo, el principio de las hidroeléctricas, donde cuando cae agua hace que un aspa rote y ese movimiento, eso que va rotando, rota, ese conductor rota sobre un imán y eso genera pues un voltaje, ¿no? Alterno, ¿no? Entonces ya les pongo una imagen de la ley de Faraday. Aquí podemos ver esta imagen, bueno, más que una imagen es un GIF, donde podemos ver qué ocurre en la ley de Faraday, ¿sí? Entonces yo les acabo de decir que cuando la bobina es la que se mueve, ¿no? Sobre el imán, se genera el voltaje, bueno, se puede cualquiera de las dos. Si el imán está estático y la bobina se mueve, se va a generar un voltaje, pero si la bobina está estática y lo que se mueve es el imán, de igual manera pues también se va a generar o se va a inducir pues un voltaje en el inductor, ¿sí? Miren que el voltaje cambia entre valores positivos y negativos, principalmente por la polaridad o el cambio de polaridad que hay en el imán, ¿no? Por eso ese voltaje no es de voltaje DC, sino voltaje AC. Pero pues en esto consiste la famosa ley de Faraday, que es esa ley en la que se basan, insisto, los generadores y alternadores. Como la mayoría de leyes en la física, pues se pueden expresar de manera matemática, ¿no? Entonces, de manera matemática, la ley de Faraday nos dice que el voltaje inducido es igual al número de vueltas de la bobina, ¿sí? Multiplicado por el cambio instantáneo en el flujo que atraviesa la bobina. Entonces, S de phi de t, entonces tenemos n, número de vueltas de la bobina, ¿sí?
el de phi de t, que es una tasa de variación, que es el cambio o la variación en el flujo magnético. Entonces ya veremos que el flujo se puede medir en Webers, ¿sí? O en otra unidad de campo que también se llama Tesla, ¿listo? Como la empresa del señor Elon Musk, ¿listo? Entonces en eso pues consiste nuestra famosa ley de Faraday. Otra de las aplicaciones importantes de las bobinas son los electroimanes, ¿no? Entonces, pues ya les comenté ahorita que cuando le atraviesa una corriente eléctrica a una bobina, en este caso pues una bobina con un núcleo, aunque también se puede sin núcleo, cuando pues eso ocurre se genera un campo magnético alrededor. Y si nosotros acercamos algún material metálico, pues se va a ver atraído, ¿no? Y cuando se vaya la corriente, pues se va al campo magnético. Entonces, pues ese es el principio de los electroimanes. Hay muchas aplicaciones, ¿sí? De los electroimanes. En este que está aquí se colocan dos pilas en serie para aumentar la tensión y eso hace que aumente la corriente y pues que aumente el campo magnético, ¿no? Eh, hay varios ejemplos, ¿sí? Bueno, esto era lo que habíamos visto ahorita de la ley de Lenz, ¿sí? Pero en sí el campo magnético pues es este, ¿sí? De hecho, pues también así es el principio del timbre, ¿no? Cuando se presiona el botón le pasa una corriente a la bobina y se genera pues un campo que hace que se atraigan los materiales y pite, ¿cierto? Entonces pues se puede armar muy fácil con un tornillo, con alambre esmaltado, ¿sí? Eh, se le pelan las puntas y ya tenemos nuestro electroimán casero, ¿sí? Entonces pues este es uno de los principios de lo que son los electroimanes, ¿sí? No, tampoco quiero dejar pasar este tema sin explicar un poco mejor lo de la planta, las plantas de generación, ¿no? La planta hidroeléctrica, ¿no? Que se basa en la ley de Faraday, ¿no? Entonces, por aquí nosotros tenemos el agua, ¿cierto? A una altura y esa agua va cayendo por unas tuberías. Esa agua va haciendo que se muevan unas turbinas, ¿cierto? Cuando se mueven esas turbinas que tienen unas bobinas internamente, se genera pues un potencial eléctrico, ¿sí? Que se transmite por estas torres donde hay transformadores para reducir y bajar la tensión, ¿sí? Entonces internamente lo que hay es un movimiento de una serie de bobinas e imanes en esta turbina que genera la inducción del voltaje en este generador. ¿Listo? Y es el mismo funcionamiento que se trabaja, por ejemplo, en las centrales termoeléctricas, ¿sí? Por ejemplo, en las termoeléctricas nosotros tenemos no agua, ¿cierto? El principio que mueve la turbina no es agua, sino que es vapor, ¿cierto? Entonces, eh, en las termoeléctricas nosotros tenemos lo siguiente, a grandes rasgos. Entonces tenemos una caldera, ¿sí? Esa caldera, pues, se le aplica fuego, ¿sí? En esa caldera hay agua, chun, 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 hay agua. Y pues también hay unas tuberías, ¿sí? Como una serie de tuberías. También tenemos unas turbinas, digamos que esta sea la turbina. Cuando el agua se convierte en vapor,
ese vapor pasa por las tuberías, hace que se mueva la turbina y cuando se mueve esa turbina se inicia a generar el potencial, ¿sí? Y que nuevamente se transmite a las casas por medio de las torres de energía, ¿sí? Es el mismo principio del movimiento de una turbina, ¿listo? Entonces, pues básicamente es eso. En el caso de por ejemplo, de la energía nuclear, digamos que es bastante potente, pero bastante peligroso por las reacciones que ocurren allí en estos reactores. eh, pero em, digamos que hay que tener cuidado, ¿no? Porque el combustible aquí es carbón, ¿no? O sea, lo que se quema es carbón, pero en el caso em, de las centrales nucleares, pues el combustible ya no es carbón, sino son algunos átomos, ¿cierto? Como plutonio, como el uranio, que son átomos altamente radiactivos. Se generan algunas reacciones, ¿no? Parecidas a las de la bomba atómica, como fusión y fisión. Y pues es bastante, digamos que hay que tener mucho cuidado con el asunto, ¿no? Hay otro tipo de energías, aquí me estoy desviando un poquito del tema de las bobinas, pero pues vale la pena hablar un poco acerca de esto, ¿sí? Que son las energías alternativas, ¿no? Estas energías alternativas son las que no contaminan, ¿no? O tienen un nivel de contaminación bajo. ¿Por qué? Porque es bajo CO2, ¿sí? Por ejemplo, cuando se quema carbón, se emiten emisiones al ambiente, ¿no? De CO2. Cuando en las hidroeléctricas el problema es que los ambientes naturales se afectan, ¿sí? Por ejemplo, lo que dije ahorita de las centrales nucleares, pues también estos desechos son altamente radiactivos y perjudiciales, ¿sí? En fin, pero en energías alternativas tenemos pues varias interesantes. Por ejemplo, tenemos la eólica. En esta energía eólica son esas torres altísimas, ¿sí? Que cuando le circula pues aire, esto internamente tiene turbinas nuevamente, ¿sí? Y pues cuando le circula aire, pues este aire hace que esto se mueva, ¿sí? Que se mueva ese rotor que está dentro de estas bobinas, ¿sí? Y pues que se genere ese potencial, ¿no? ¿Sí? Aquí en Colombia pues ya tenemos algunos parques eólicos en La Guajira, donde hay harto viento, ¿sí? Entonces aquí están las torrecitas que llevan la energía a las casas. Hay otra muy interesante que se llama la solar, ¿no? De hecho, ustedes en el campo pueden ver que hay algunos paneles solares también, pero también eólicos. Entonces la solar, pues básicamente ya todos sabemos que depende de la energía del sol y ese sol pega directamente sobre estos famosos paneles, ¿sí? Ellos tienen una instrumentación como unos inversores, ¿sí? Para convertir la corriente alterna directa. Este material está hecho de unas celdas que lo que hacen es convertir el calor en electricidad, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, otra que no es tan conocida, pero por ejemplo la mareomotriz. De hecho, no sé cómo hacer el dibujito de la mareomotriz. Voy a buscar un dibujito acá.
para que me entiendan bien, ¿sí? Se llama energía mareomotriz. Esta energía se basa en el movimiento de las olas del mar, ¿sí? De las corrientes marinas, ¿sí? Entonces, algunas están en el exterior, otras están adentro. Entonces, cuando las corrientes marinas pasan por las turbinas, se genera el potencial eléctrico, ¿no? Como esos torbellinos, ¿no? Que pasan por el mar, ¿sí? También, pues esto es un tipo de energía limpia, ¿sí? Dependiendo de esas mareas. Mira, aquí lo podemos ver claro. Miren, acá se ve, ¿no? Entonces, de acuerdo al movimiento de esos flujos debajo del mar, mueven una turbina, está la presa y manda la corriente a los generadores, transformadores, hacia las urbes. ¿Listo? Entonces, pues esta es la mareomotriz. Y así podemos encontrar varias, por ejemplo, la energía electroquímica, ¿sí? Energía electro, electroquímica. Esta energía electroquímica, básicamente, ¿sí? Es la misma energía que actúa en las pilas, ¿no? ¿Sí? Donde se tienen, venga, busco aquí alguna, busco aquí alguna. Tun, 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 tun. Bueno, pues se tiene un cato, un ánodo, una solución electroquímica, muchas veces con sales, con iones, ¿sí? Y eso reacciona para generar los potenciales eléctricos. Por ejemplo, el ejercicio de la papa y el limón, donde se colocan electrodos en estos alimentos, ¿sí? Genera pues un voltaje por este movimiento de los iones, ¿sí? Vamos a ver si encuentro el de la papa, bueno, no sé si está acá. Ustedes lo pueden hacer en casa, ¿sí? Acá está, ¿sí? Está el ejercicio de la papa y el limón, donde se colocan unos electrodos. Internamente, pues insisto que hay unos iones que generan pues estos potenciales, ¿sí? Iones hidrógeno, ¿cierto? Zinc, entre otros. Podríamos ver una papa biológica, ¿sí? Por ejemplo, aquí prende un LED con la papa. ¿Listo? Entonces aquí me desvío un poquito del tema de las bobinas, ¿sí? Pero vale la pena hablar de estas energías y cuáles son los principios de funcionamiento, ¿no? Entonces ya una vez hablado de esto, ahora sí vamos a hablar de los transitorios RL. Los transitorios RL, al igual que los transitorios RC, son carga y descarga de bobinas. Insisto que aquí estamos en corriente directa, no es alterna. Ya en el tercer corte trabajaremos RL y C en alterna. ¿Listo? Entonces iniciaremos con el circuito de carga, fase de carga. La fase de carga, ¿sí? La fase de carga em, de una bobina. ¿Listo? En esta fase de carga, bueno, muy similar a los capacitores,
necesitamos pues una fuente de voltaje, un switch para indicar el momento en que inicia la carga, una resistencia que limita la corriente y el tiempo de carga y una bobina, ¿no? Entonces, y el punto de referencia y tierra. Entonces tenemos nuestra fuente de voltaje, nuestro switch, en el instante cero cuando se cierra pues inicia la carga, nuestra resistencia y nuestro inductor. Cuando cerramos el switch pues se va a generar una corriente en el circuito, un voltaje en la resistencia, se va a generar pues un voltaje en la bobina y ustedes se preguntarán pues por qué en DC hay voltaje en la bobina. Entonces recuerden que hay voltaje en la bobina siempre y cuando la corriente, como lo expliqué por acá y en arriba cuando estábamos empezando, esté variando, ¿no? Pero ya cuando la corriente deje de variar, o sea, cuando ya se cargue el voltaje en la bobina, pues será cero. Entonces, volviendo acá, cuando cerramos el switch se nos va a generar pues una corriente IL por este circuito. ¿Listo? Entonces, básicamente, en el instante en el cual se cierra el interruptor en t igual a 0, en ese t igual a 0 es cuando el interruptor se cierra, cuando el interruptor se cierra, ¿sí? Cuando eso sucede, entonces vamos a ver que la bobina se comporta como un circuito abierto. ¿Listo? Pero a medida de que el tiempo pase, pues la bobina se comportará como un cable, como un corto, ¿sí? Entonces en este momento en t igual a 0, pues la corriente que circula por el circuito será igual a 0, ¿sí? Y pues no habrá voltaje en la resistencia porque estará pues un circuito abierto, ¿sí? VR es igual a I por R, ¿sí? Y al ser 0 por R, pues dará 0 voltios, ¿no? Entonces en el t igual a 0 es el momento exacto en donde se cierra el interruptor, pero a medida que avanza el tiempo, ¿sí? Lo que iremos a ver es que la bobina se comporta como un corto, ¿no? Entonces, por aquí voy a pintar bajo condiciones de estado estable, que es bajo condiciones de estado estable cuando ya se carga, ¿no? Bajo condiciones de estado estable cuando se cargó. Cuando la bobina se carga, ¿sí? Después de... esto ocurre cuando, recuerden, cuando el tiempo t es mayor a 5 constantes de tiempo tau. Y hablando del tau, en las bobinas, en el capacitor es la constante de tiempo que es R por C, pero en una bobina el tau está determinado por L sobre R. Y también al ser una constante de tiempo, pues nos da segundos. ¿Listo? Eh, Cuando ya pasan 5 taos, cuando se carga una bobina, ¿cómo es el circuito? Entonces básicamente es un corto. ¿Sí? La bobina en ese momento se comporta ya como un corto de ahí para arriba. Es un cablecillo, ¿sí? Al cual le circula pues la corriente IL, que será igual a E sobre R, ¿sí? Un corto por el cual circula la corriente, lo que ya no hay es tensión en la bobina, porque ya la corriente no está variando. Y en el caso de la resistencia, pues habrá un voltaje, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál será el voltaje en la resistencia? Entonces el voltaje en la resistencia, VR, será el mismo voltaje de la fuente, ¿no? Después de 5 taos. ¿Listo? Entonces eso es lo que ocurre en nuestro circuito de carga, ¿sí? Eh, a nivel de las gráficas, si lo queremos ver como las famosísimas gráficas, ¿sí? Pues nosotros tenemos la gráfica de carga y la gráfica de descarga, ¿no? Entonces, bueno, en este caso solamente la gráfica de carga, ¿no? Entonces, tenemos dos gráficas, una para lo que es la corriente en la bobina en carga
y otra para el voltaje. Entonces, pues básicamente tenemos la curva de IL versus T en carga, ¿no? En carga IL versus T, la ecuación que define esta curva, ya se las coloco, pero pues básicamente nuestra curva será de la siguiente manera. De IL versus T. Entonces por acá está IL, el tiempo T, el tiempo T igual a 0. Cuando cerramos el switch, arranca la carga de la bobina, ¿sí? Y más o menos, cuando el tiempo T es igual a 5 constantes de tiempo tau, nuestra bobina se carga. ¿Listo? Nuestra bobina se carga por acá en este punto. Quiere decir que ya la corriente después de 5 tau se vuelve constante, ¿sí? Y la corriente máxima que se alcanzará será igual a E sobre R. ¿Listo? Recuerden que el tau es L sobre R, ¿sí? En segundos, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la ecuación que describe esto? Bueno, la ecuación que describe este comportamiento es IL de t es igual a E sobre R, que es la corriente máxima, factor de 1 menos Euler a la menos el tiempo sobre tau. Acuérdese que tau, para el caso del inductor o la bobina, es L sobre R. Entonces esta curva es la que define básicamente la corriente, ¿sí? En función del tiempo, en carga. ¿Listo? Tenemos la curva del voltaje, ¿no? Entonces si la corriente va creciendo, el voltaje va a ir disminuyendo. Será la otra curva, ¿sí? Que será la curva de BL de t o BL versus el tiempo t. Entonces en este caso también tendremos pues una curva, ¿sí? T, el voltaje del inductor, pero él va a empezar en el tiempo 0, en un voltaje máximo, que será el voltaje de la fuente, como les decía, ¿sí? Y va a ir decreciendo. Más o menos hasta qué punto decrece el voltaje. Pues recuerden que cuando el tiempo t es 5 veces tau, casi que el voltaje será cero y la corriente será máxima. Para el caso de una bobina, ¿sí? Entonces eso es lo que va a ocurrir en una bobina, que será todo lo contrario a el inductor, ¿no? Entonces aquí tenemos que será todo lo contrario al capacitor. Entonces tenemos que BL de t es igual al voltaje de la fuente por Euler a la menos el tiempo sobre tau. Recuerden que aquí las constantes son la fuente de mayúscula, Euler y tau. Y lo que va cambiando en esta ecuación es básicamente el tiempo, ¿no? Y está la otra curva famosa, que es la curva de BL versus T. ¿Listo? BL versus T. En carga. ¿Listo? Ahora hablemos un poco acerca de lo que viene siendo la descarga, ¿no? Para la descarga de la bobina, vamos a analizar el siguiente circuito que tiene una derivación a tierra, ¿sí? Para el momento de la descarga. Entonces, ¿qué podemos resaltar acá? Entonces, si vemos la curva de IL versus el tiempo, ¿sí? Podemos observar que tenemos una curva decreciente, ¿sí? De la corriente IL,
que arranca en un valor máximo de E sobre R, ¿cierto? Y se va a cero. Se nos va a cero, más o menos cuando el tiempo t es igual a 5 veces tau, ¿cierto? Donde el tau sigue siendo igual a L sobre R, ¿sí? En el caso de la tensión en la bobina, ¿sí? Podríamos analizar la curva de BL versus T, que es la otra curva que podemos analizar acá. Y también en descarga pues se generaría una curva decreciente, ¿sí? Una curva decreciente. Pero en este caso ocurre el fenómeno de la inversión de la tensión o la inversión del signo del voltaje, ¿sí? Partiendo pues de un valor negativo hasta más o menos 5 veces tau, ¿sí? De esa manera pues podemos observar las curvas de descarga, ¿sí? La ecuación que define esta gráfica es IL de t. Acá tendríamos IL de t es igual a E sobre R por Euler a la menos el tiempo sobre tau, ¿sí? Y tenemos la otra curva que es la del voltaje en la bobina, que será voltaje en la bobina en función del tiempo es igual a menos E por Euler a la menos el tiempo sobre tau, ¿sí? Entonces aquí podemos ver lo que son los transitorios RL en fase de carga, ¿sí? Y en la fase de descarga. En este caso, la variable de interés es la corriente, ¿cierto? En las bobinas. Y la variable de interés en los capacitores pues será el voltaje. Entonces por aquí les dejo este ejercicio en casa, ¿sí? Para que ustedes mismos lo desarrollen. Tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios. Tenemos un circuito para carga y descarga con un switch, un inductor, el punto de tierra, una resistencia R de 47 ohmios, 47 ohmios, una bobina L de 220 milihenries. Van a calcular, em, van a calcular el voltaje, la corriente en la bobina y el voltaje en la bobina cuando el tiempo t es igual a 20 milisegundos, y esto para carga y descarga. Van a analizar em, con las ecuaciones anteriormente explicadas cuánto sería la corriente en carga, la corriente en descarga, cuánto sería el voltaje en carga y el voltaje en descarga, que realmente son pues un ejercicio muy sencillo, porque las ecuaciones pues son muy fáciles, ¿no? Entonces pues eso es lo que tenemos con respecto a los inductores, ¿listo? Entonces, pues básicamente es eso con respecto a las bobinas, ¿sí? Ya en clase haremos unos ejercicios un poco más complejos, porque pues realmente este ejercicio es muy fácil porque es RL, pero si le metemos más componentes nos toca determinar el equivalente de Thevenin, donde L será igual a, donde tau será igual a L sobre RTH, ¿cierto?
Y ahí no se vuelve más difícil, pero sí se vuelve un poquitico más largo el ejercicio. ¿Listo? A continuación voy a explicar un tema, no sé si ya lo vimos en clase o no, pero de todas maneras lo voy a explicar acá nuevamente para hacer más ejercicios, ya que es un tema muy importante, que es el circuito equivalente de Norton, ¿listo? Que se aplica para análisis de circuitos, em, pues con componentes RL y C, ¿listo? Entonces vamos a trabajar un poco el análisis de Norton y después trabajamos unos ejercicios de estado estable y otros de Thevenin, ¿listo? El circuito equivalente de Norton es una técnica de análisis de circuitos que consiste en reducir una red. Una red, pues es un circuito, en, o en simplificar, ¿sí? En una fuente de corriente en paralelo con un resistor, ¿sí? Hay una serie de pasos que se pueden emplear para sacar el circuito equivalente de Norton. Es similar a Thevenin, ¿cierto? Solamente que en Thevenin la reducción a la que llegamos es una fuente de voltaje TH con una resistencia RTH en serie. En este caso llegaremos a una IN en paralelo con una RN. ¿Listo? El libro de análisis de circuitos de Boylestad nos da una serie de pasos bien estructurados para llegar a esta reducción, ¿sí? Yo voy a abrir aquí el libro, ya ustedes en casa pues también. La idea es que ustedes también repasen pues estos pasos, ¿sí? Yo voy a abrir aquí el libro em, para hablar acerca del equivalente de Norton, ¿sí? Entonces aquí está cargando. Se demora un poquito en cargar porque es un libro más o menos pesado, ¿sí? Pero acá está muy bien estructurado o explicado este circuito equivalente de Norton. Vamos a pausar mientras carga, o creo que ya cargó. No miramos, ya cargó. Sí, ya. Entonces vamos a buscar por acá el equivalente de Norton. Vamos a buscarlo. Dice que está en la página. Teoremas de redes. Más o menos en la página 791. Miramos a ver si acá me deja buscarlo rápidamente. 791. No me está dejando tan fácil. 792. Eso ya es AC, ¿no? Aquí ya me pasó hartísimo. Creo que por aquí es Norton. Esto también es AC.
Lo buscamos por acá. También es AC, 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 AC. Tun, tun. Números complejos, ondas senoidales. Las bobinas. Estaba bien atrás. Teoremas de redes. Ahora sí ya llegamos. Teorema de sustitución. Milman. Y Norton. Por fin llegamos. Listo, entonces aquí está. Está en la página 338 del libro décima edición de Boyle-Stat Análisis de Circuitos. Entonces, este teorema, ¿sí?, dice que cualquier red de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito de una fuente de corriente y un resistor en paralelo. Es decir, como se muestra acá en esta figura, ¿no? En la figura 958 nos dice que un circuito puede ser reemplazado por una IN en paralelo con una RN y ese circuito se llama equivalente de Norton. Entre A y B está lo que queremos analizar, ¿no? Entonces aquí hay una serie de pasos, ¿sí?, que nos dicen lo siguiente. Pues, primero, nos dice que retire la porción de la red a través de la cual se encuentra el circuito equivalente de Norton, es decir, hay que retirar lo que está entre el punto A y B. Luego marque las terminales de la red de dos terminales restantes. Se pone A y B. ¿Listo? Para el cálculo de Rn, aquí es fácil porque pues hay que calcularlo igual que como se calcula RTH. Y para eso hay que establecer primero todas las fuentes en cero, es decir, las fuentes de voltaje se reemplazan por cortos y las fuentes de corriente por circuitos abiertos. Y encontrando entonces la resistencia resultante entre las dos terminales marcadas, es decir, Rn es la resistencia AB. ¿Listo? Eh, para el cálculo de IN, entonces todas las fuentes se encienden otra vez, las fuentes de corriente se prenden, las fuentes de voltaje se prenden, ¿sí? Básicamente para calcular IN hay que poner un cable o un corto entre A y B y calcular la corriente que pasa por ese cable entre A y B. Ya lo veremos. ¿Listo? Y en conclusión, trazar el circuito equivalente de Norton con la porción del circuito previamente retirado. Lo que se había quitado entre A y B se coloca. ¿Listo? Acá pues lo que nos dice el libro es que básicamente nosotros podemos hacer una equivalencia entre el circuito de Thevenin y Norton. Entonces si nosotros estamos en Thevenin, pues hay una manera de pasar de Thevenin a Norton. Básicamente IN es ETH sobre RTH y RN igual a RTH. Y si estamos en Norton y queremos pasar a Thevenin, simplemente es decir que ETH es IN por RN y RTH es RN, ¿no? Como la equivalencia que pues puede existir o la conversión que puede existir entre esos dos circuitos. ¿Listo? Y aquí hay unos ejemplos en el libro, pero pues yo voy a hacer otro un poquito más largo y voy a ir a buscar alguno de los que está por allá abajo al final del capítulo. ¿Listo? Para explicar por medio de un ejercicio un poco más completo. ¿Listo? Entonces busquémoslo por aquí abajo. Ahora sí ya. Thevenin, 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 Norton. Norton, Norton. Encuentra el circuito equivalente de Norton de la red externa del resistor R para cada red de la figura 9, 12, 9. 9, 12, 9. Acá. Acá. Bueno, todos estos son Thevenin
a todos estos de Thevenin también se les puede sacar Norton, ¿no? Entonces voy a tratar de escoger alguno acá, ¿sí? Mm, está el 7, la red 12, 12, 9, ¿sí? El 8. Entonces vamos a hacer este. Vamos a hacer el 8. El 8 está propuesto para Thevenin y para Norton, ¿sí? Entonces voy a copiar acá el circuito que vamos a desarrollar por Norton, ¿sí? Miramos acá. Vamos a darle copiar la imagen. Creo que ya la puedo copiar acá directamente. Lo miramos acá. Sí. Ah, no, esto es otra cosa. No me la deja. Lo intentamos hacer acá otra vez. A ver qué se hizo el circuito ahora. Aquí este. Vamos a copiarlo acá. Vamos a copiar acá este. Añadir a una nota existente. Inductores. Creo que quedó bien. Vamos a mirar. Entonces, sí, ahí quedó perfecto. Entonces, ese es el circuito que vamos a analizar por Norton, ¿no? Entonces, determinar el circuito equivalente de Norton. De Norton para la red externa al resistor RL. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a determinar ese circuito equivalente de Norton, ¿no? Entonces, el primer paso, acuérdense en que el primer paso es retirar RL, ¿cierto? Entonces vamos a retirar RL, dejamos nuestro circuito de la siguiente manera. Donde está RL ponemos el terminal A y B, ¿sí? Dejamos todo como está, pero retiramos solamente RL, ¿sí? Yo no le voy a poner valores, o sea, no voy a hacer el ejercicio con valores para no demorarme tanto. Ya ustedes en la casa lo comprueban con los valores. Solamente voy a poner R1, R2, R3, ¿sí? Entonces ahí ya retiramos RL, ¿sí? Luego nos dice el teorema que hay que calcular Rn, ¿sí?
Pero para calcular RN hay que apagar las fuentes. ¿Sí? Apagar las fuentes. Entonces, pues acuérdense en que cuando decimos apagar las fuentes de voltaje se ponen en corto. Fuentes de voltaje en corto y las fuentes de corriente en circuito abierto. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a hacer eso. Yo me voy a basar en este que ya había dibujado. Lo voy a copiar y lo voy a pegar por aquí abajo. Entonces, aquí copié todo. Bueno, no importa. Esta parte de aquí la voy a borrar. Y, y voy a subir este circuito. Acá. Entonces, me dice que para calcular Rn, que no es nada más y nada menos que la resistencia desde el punto, vista desde el punto A y B, pues hay que apagar la fuente de voltaje, ponerla en corto. Voy a quitar el tierra para que no se confundan. Aquí apagué la fuente de voltaje, la puse en un corto, ¿sí? Y que la fuente de corriente hay que ponerla en circuito abierto. O sea, nos queda así la fuente de corriente, ¿no? Pero pues eso es lo mismo que quitar esos cables, porque por ahí no pasa corriente, ¿cierto? Entonces aquí quitamos la fuente de corriente, circuito abierto, corto fuente de voltaje, ¿listo? Este circuito lo podríamos rediseñar de la siguiente forma, ¿sí? Entonces podríamos rediseñarlo así, ¿cierto? R1, R2 y R3, donde el punto de conexión R1 y R2 es A, punto A, ¿cierto? Y donde se conecta R1 y R3 es el punto B, ¿sí? Sin perder de vista el punto A y el punto B, nos damos cuenta que R2 y R3 quedan en serie, ¿cierto? Llamémosle a eso RA. Entonces, si lo vemos así, de esa manera, nos queda R1, RA, el punto A y el punto B, ¿cierto? Si nosotros ponemos un multímetro entre A y B, nos marcaría una resistencia de R1 paralelo a RA. Entonces decimos que R Norton es igual a RAB, que es igual a R1 paralelo con RA. Acuérdese que eso es igual, el paralelo de dos resistencias se puede R1, RA sobre R1 más RA, lo que es igual a, con la ecuación, esto es para dos resistencias nomás, ¿no? Pero si lo quiero con la ecuación general, es 1 sobre R1 más 1 sobre RA, ¿sí? De esa manera determinamos R Norton, ¿sí? Ahora, ya que calculamos Rn, esta es la parte importante, ¿no? Vamos a calcular el otro paso, que sería el tercer paso de Norton, que sería determinar IN, que si estuviéramos trabajando en Thevenin sería el ETH, ¿cierto? Para determinar IN hay que encender las fuentes previamente apagadas, colocar un cable entre A y B y determinar
y N, que es igual a la corriente que pasa por el cable A y B, ¿sí? Para este paso no hay una única forma de hacerlo, ¿sí? Digamos que para este paso se puede utilizar mallas, nodos, superposición, eh, se puede utilizar divisores de voltaje, de corriente, ¿sí? Ya dependiendo de lo que ustedes deseen, ¿sí? Entonces, para esto, pues dice, hay que encender las fuentes, ¿no? Que nosotros previamente habíamos apagado, ¿sí? Entonces aquí em, vamos a encender estas fuentes, ¿sí? Teníamos el corto, ¿cierto? Donde estaba el corto es donde estaba la fuente de voltaje, ¿sí? Y donde estaba el circuito abierto, pues había una fuente de corriente, ¿no? Entonces tenemos E, la fuente de corriente I, como estaba al inicio, el ejercicio, ¿sí? Y ahora me dice que hay que colocar un cable entre A y B, es decir, hay que ponerlo, voy a poner en verde para resaltarlo, que es un paso, ¿sí? Hay que poner un cable entre A y B. Y posterior a eso, pues hay que determinar la corriente que pasa por ese cable, ¿sí? Para determinar esa corriente, insisto, que se puede hacer de muchas maneras, ¿sí? En este caso, como yo tengo dos fuentes, utilizaré el teorema de superposición para calcular IN, ¿sí? Que me habla de analizar cada fuente de manera independiente para saber cuál es IN', IN'' y sumarlas si llevan la misma dirección o restarlas si llevan direcciones opuestas. Entonces, pues voy a analizarlo con superposición y voy a decir que bajo E, apago I, y con esto voy a calcular IN'. Entonces simplemente copio mi circuito, ¿sí? Em, Acá pues copio el circuito, em, bajo E apago I, entonces I la apago, ¿sí? Y voy a determinar esa IN'. Entonces, pues yo qué puedo hacer acá. Entonces, por la polaridad de la fuente, yo sé que la corriente sale de la fuente, sale del positivo, pasa por el cable, llega aquí, y acá pues se divide por acá y por acá, ¿no? Entonces yo puedo aquí analizar que IN' es igual a I source, es decir, la corriente que sale de la fuente, ¿sí? Para hallar esa I source, pues yo ya sé que R2 y R3 aquí quedan en serie, es decir, que sería R2 más R3, ¿sí? Y que esa quedaría en paralelo con R1, ¿no? Entonces la resistencia total del circuito, R total sería igual a R1, que quedaría en paralelo con la suma de R2 más R3, ¿no? Que quedan en serie, ¿no? Y pues acuérdense en que las ecuaciones para paralelo, ¿no? En este caso, como son dos resistencias, llamémosle RA, ¿sí? Pues entonces yo digo que R total será igual a R1 RA sobre R1 más RA, ¿sí? Y para sacar la I source, simplemente es decir que I source es el voltaje aplicado sobre la resistencia total del circuito. ¿Mm? Y miren que esa I source será parcialmente mi y n', ¿no? Resalto la dirección porque hay que tener en cuenta la dirección, aquí va subiendo, ¿no? Va hacia arriba, esa y n', ¿sí? Ahora, em, pues ya que estoy usando superposición, ahora enciendo y apago E y miro cómo es la corriente que pasa por ese cable. Entonces digo que
bajo, bajo I apago E, ¿sí? Bajo I apago E, entonces, pues otra vez pego mi circuito acá, ¿sí? Y simplemente apago E como un corto, ¿no? Como un cortico acá. Dejo prendida la I. Este es el caso más fácil porque sucede y pasa que cuando la corriente I llega a este punto de acá, ¿sí? Pues toda la corriente se viene por acá, por el cable, ¿no? Porque está en corto. Cuando hay un corto, la corriente siempre va a buscar el camino más fácil. Y entre un corto y unas resistencias, ella toda se va a ir por el corto, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que este es el caso más fácil porque IN'' es igual a I y la dirección es hacia abajo, ¿sí? Entonces, pues aquí ya es sencillo y simplemente al final decimos como una sube y la otra baja, se restan, ¿no? Entonces mira que aquí en este caso decimos que IN' sube, ¿sí? Pero que IN'' ella baja, ¿no? Entonces como eso sucede, pues simplemente decimos que la IN resultante será igual a IN' que sube menos IN'' que baja, ¿sí? Y de esa manera pues ya tendremos nuestro IN, ¿sí? Y RN. Entonces ya el último paso es dibujar el circuito equivalente de Norton. Dibujar el circuito equivalente de Norton. Pues básicamente es dibujar la, la fuente de corriente dependiendo de la dirección resultante, IN, en paralelo con, em, con RN, ¿sí? Acá está el punto A, el punto B, ¿sí? Y miramos que había inicialmente entre A y B. Inicialmente entre A y B, el ejercicio nos dice que había era una simple resistencia, ¿no? Entonces aquí entre A y B, el ejercicio me dice que simplemente había una resistencia, ¿sí? Si ese circuito es equivalente con el original, la corriente que viene por aquí, IR, ¿cómo calculo IR acá? Pues IR es igual a. Entonces, la corriente se divide en el paralelo de RN con R. Entonces sería RN paralelo con R sobre R por IN, ¿no? Divisor de corriente. También se puede calcular como IR es igual a la opuesta, que es RN, sobre la suma de las dos, que es Rn más R por I, ¿cierto? Esta ecuación que acabo de dibujar ahí es cuando son dos resistencias. Si este circuito es equivalente con el original, esta IR que acabamos de ver acá debería dar lo mismo que si lo hacemos sin Norton, es decir, debería dar lo mismo que si yo calculo la corriente que viene por acá, ¿cierto? Esta IR. Si son equivalentes, esas IR deberán dar lo mismo.
¿Cuál es la ventaja de estas simplificaciones? Pues como su nombre lo indica, la simplificación me permite el mismo efecto sobre la resistencia de análisis con menos componentes, ¿sí? Es decir, al fin y al cabo la misma potencia, porque la potencia de R en este circuito es igual a IR al cuadrado por R. Esa potencia deberá ser igual a la potencia acá, ¿cierto? Al circuito de Norton, que será PR es igual a IR al cuadrado por R, ¿sí? Deberán ser similares, muy parecidas, ¿sí? Entonces este es un circuito de Norton, ¿sí? Que pues quise hacer para repasar ese tema. Insisto, no estoy muy seguro si en clase ya lo habíamos visto o no, pero por si algo, de todas maneras acá también, pues lo explico acá en este video, ¿sí? Y el proceso, el paso a paso, es exactamente el mismo, ¿sí? Para todos los ejercicios de Norton, ¿sí? El libro tiene una gran cantidad de ejercicios, ¿sí? Em, pues que se pueden trabajar para el análisis de circuitos con el teorema de Norton, ¿sí? Acá están, por ejemplo, en este circuito, en el de la figura B, ¿sí? Entonces voy a utilizar aquí una herramienta de mi tablet que pues valdría la pena que ustedes en casa pues lo trabajen o trabajen varios de estos, ¿no? Entonces déjenme acá un segundo, mire una cosa. Tum, tum, tum. Entonces acá, y para este caso, ¿sí? Si yo quisiera hallar, por ejemplo, IN, acuérdese que la resistencia no va, la resistencia se quita, pongo un cable, ¿no? Donde está la resistencia, ¿sí? Acá, quitando la resistencia. Y simplemente tengo que calcular la corriente que pasa por este cable, se llama I Norton, ¿no? Entonces, para eso, ahí lo que más fácil podría hacer sería el análisis de malla. Malla uno, malla 2 y malla 3. 3. La corriente de la malla 3 será igual a la corriente de Norton, ¿cierto? Porque es la que pasa por ese cable, ¿sí? Si yo quiero determinar em, la RN, pues la RN será apagando esta fuente. ¿Cómo apago la fuente de voltaje? Coloco un cable, ¿cierto? Quito la resistencia y calculo la resistencia que habría entre el punto A y B, ¿no? Si yo pongo un multímetro aquí, ese sería RN, ¿sí? Que marcaría un multímetro en esas condiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese es como otro ejercicio que pues valdría bastante la pena que ustedes lo intenten, ¿sí? Entonces, mm, por ejemplo, este que está aquí también sería sencillo, ¿no? Estos dos, ¿sí? Son, les estoy diciendo cómo se puede hacer para que ustedes lo intenten en la casa. Entonces acá, en este casito, tendríamos,
En el caso uno, para calcular IN, ¿cierto? Tocaría, pues se quita la resistencia, se pone un cable donde está la resistencia, ¿cierto? Y calculamos esa corriente que pasa por ahí, IN, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer? Esta corriente viene por acá y acá se divide, divisor de corriente, ¿cierto? Para IN. Para RN, para RN quitamos la resistencia, ponemos el punto A, ponemos el punto B, apagamos la fuente de corriente. ¿Cómo se apaga? Circuito abierto, ¿sí? Circuito abierto. ¿Y qué marcaría un multímetro entre A y B? Pues sería simplemente R1 más R2 que quedarían en serie, ¿cierto? Son tips que podemos manejar acá. En el caso de el caso 2, ¿sí? Entonces, en el casito 2, lo mismo, ¿no? Entonces, si quiero hallar IN, quito mi resistencia, ¿cierto? Pongo un cable ahí y IN es la corriente que pasa por ese cable. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, se puede hacer por mallas, por circuito mixto, ¿no? O sea, reduciendo el circuito. Se puede hallar hallando la I-source acá y con esa I-source hacer divisor de voltaje en este punto, ¿cierto? Y calculamos IN, que IN para este caso sería igual a I5 ohmios, ¿sí? Con divisor de corriente y calculando I-source. También se podría hacer por mallas, ¿no? Entonces, por mallas, para IN tendríamos la malla 1, la malla 2. Pues ahí sería sencillo porque con malla sería un sistema 2 por 2 y la corriente de la malla 2 sería igual a IN, ¿sí? Entonces, pues se podría ver de esa forma. Y para hallar Rn, quitando la resistencia, sería la resistencia entre A y B, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué marcaría un multímetro entre A y B? Pues recuerden que se apaga la fuente, se pone un corto y se mira qué marcaría un multímetro entre A y B. ¿Cómo queda R1 con R2? Y eso cómo queda con R3, con respecto a R3, ¿sí? Entonces son varios ejercicios que se pueden mirar, ¿sí? Se pueden trabajar en, ¿en qué? En Norton, ¿no? Vamos a hablar de los inductores en serie y en paralelo. Em, entonces, volviendo al tema de los inductores, vamos a hablar de los inductores o bobinas en serie, ¿sí? Entonces, cuando tenemos inductores o bobinas en serie, estos inductores, bueno, hasta Ln, L1, L2, L3, ¿sí? De estos inductores así, la inductancia total será igual a la suma de las inductancias. Ejemplo, si esta es 10 milihenries, acuérdese que es en henries, ¿no? 20 milihenries, 30 milihenries. Eso será 60 milihenries, ¿sí? Em, entonces, ¿qué sucede con esto? Pues se suman igual que fueran las resistencias, ¿no? ¿Mm? Y si fueran en paralelo,
pues se sumarían igual que si fueran las resistencias, ¿no? Entonces, inductores en paralelo. ¿Sí? Entonces, los inductores en paralelo, si tenemos por aquí L1, L2, L3, etcétera, hasta Ln, pues la inductancia total Lt sería igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3 y así sucesivamente, igual que las resistencias. Si tengo dos inductores en paralelo, se aplica la misma ecuación que las resistencias en paralelo, ¿sí? Que es L es igual a L1, L2 sobre L1 más L2. De esa manera, podríamos reducir resistores en paralelo, inductores en paralelo y en serie, que es igual que si fueran resistencias. ¿En dónde cambia? Cambia, recuerden, en los capacitores. Acuérdense en que los capacitores que están en serie es como si fueran resistencias en paralelo y los capacitores que están en paralelo es como si estuvieran resistencias en serie, ¿no? En esos casos sí cambiaría, ¿no? Pero inductores y resistencias se suman matemáticamente de la misma forma, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios en estado estable. Pero antes, ¿qué es el estado estable? Entonces, estado estable. El estado estable es un estado cuando los capacitores y bobinas han alcanzado sus valores máximos. ¿Sí? Y recordemos que esto ocurre cuando el tiempo t es mayor a 5 constantes de tiempo, ¿cierto? Ahí tanto los capacitores han alcanzado su valor máximo de voltaje y las bobinas han alcanzado su valor máximo de corriente, ¿no? En esos casos debemos recordar algo muy importante, ¿cierto? Bueno, realmente dos cosas muy importantes. Y es que en los capacitores, ¿cierto? En este estado estable, pues cuando han pasado 5 constantes de tiempo, se comportan como un circuito abierto con un voltaje, pero sin corriente, ¿cierto? Y que los inductores o las bobinas, cuando han alcanzado sus valores máximos en estado estable, pues una bobina se comporta como un cortico, ¿cierto? Donde el voltaje de la bobina es 0 voltios, ¿sí? Y la corriente es máxima, ¿sí? Hay que recordar, y esto ocurre, es muy importante recordar que esto ocurre en DC, ¿no? O sea, esto que acabo de mencionar ocurre en DC. El comportamiento de los capacitores y los inductores en corriente alterna es diferente por los efectos de la frecuencia, ¿sí? Que insisto, ya los veremos en el tercer y último corte. Entonces, esto que acabo de mencionar, pues es muy importante para analizar ejercicios del estado estable. Yo por aquí tengo el libro en otro lado. Voy a buscar aquí un ejercicio del libro de estado estable, ¿m? Para explicar esta parte. Entonces veamos el siguiente ejercicio. Veamos el siguiente ejercicio acá.
encuentre, espere, busco otro por acá más larguito. Ya, vamos a hacer este ejercicio. Bueno, creo que lo puedo copiar acá directamente del libro ya que lo tengo también abierto. Mm, para que lo entendamos un poco mejor. Bueno, aquí está lo de Norton, lo que había acabado de explicar ahorita. Voy a volverme al prefacio. A ver, nos devolvemos acá rapidito. Eso. Vamos a mirar qué pasó con las páginas, porque ahorita salí con una página lejana. Mm, acá dice que el inductor es la página 473. 473. Entonces aquí, buscar 473. No sé por qué no me deja ir directamente a la página. Ah, no, sí, aquí ya. Listo, entonces, finalizando el capítulo de los inductores, está lo del estado estable. ¿Mm? Bueno, aquí está este en el libro. Iba a explicar este, pero pues este está ahí en el libro y ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Mejor voy a explicar uno que esté por allá abajo en los ejercicios. ¿Dónde está? Que ya me pasé acá. Uy, llegué a la última página. No sé cómo llegué allá. Otra vez. Otra vez. Inductores. Capacitores. Inductores. Está al puro final del capítulo los ejercicios. Y circuitos RL con entradas de corriente directa. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos. Miremos este. Entonces dice, encuentre la corriente I1 y el voltaje V1 para el circuito de la figura 12.9. ¿Sí? Son ejercicios de entradas de corriente directa. Por eso los ejercicios dice, para los problemas del ejercicio 35 al 37, suponga que el voltaje en cada capacitor y la corriente por cada inductor han alcanzado sus valores finales, o sea, el estado estable. ¿Sí? Entonces aquí vamos a revisar esos ejercicios. ¿Sí? Miremos el más larguito aquí, este. ¿Sí? Este que está aquí. Entonces dice, voy a copiarlo. Entonces vamos a copiar el ejercicio 37. Y lo vamos a copiar allá en nuestro bloc de notas. Una nota, añadir a notas. Bueno, aquí me creó una nueva nota, no era eso lo que yo quería. Inductores.
Acá estoy. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentar copiar otra vez el ejercicio. Añadir a la nota existente. Creo que ahora sí ya. Listo, ahora sí ya quedó. Entonces, volviendo acá, nos dice encuentre el voltaje V1 y la corriente a través de cada inductor. Se supone que ya alcanzaron sus valores finales, ¿no? Cuando ellos ya alcanzan sus valores finales, los podemos reemplazar capacitores por circuitos abiertos y bobinas por cortos, ¿no? Entonces, ponemos nuestra fuente de voltaje de 50 voltios, llamémosle E1. Aquí pongo un circuito abierto, resistencia, resistencia, corto, resistencia, llamémosle a esta R1. Ah, bueno, abajo es corto también porque es otra bobina, ¿sí? R2, R3, R4 y R5, ¿sí? Entonces me dicen que, mm, que hay que encontrar las corrientes I1 y hay que encontrar la corriente I2 y hay que encontrar el voltaje V1, ¿sí? Entonces básicamente, pues aquí hay que analizar lo siguiente. Y es que I1 es igual a I source, ¿cierto? I1 es igual a ¿qué? A I source, porque I source sale de la fuente, no baja por aquí porque está abierto el circuito, ¿no? Entonces I source sigue, cuando llega aquí se divide por la bobina y por esta resistencia, por IR5, ¿cierto? Pero aquí vuelve a salir que I source, que es igual a I2, que es la bobina 2, más IR5. Entonces I source es igual a ¿qué? A I1, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas, pues ¿cómo puedo determinar ese I source? ¿Sí? Entonces para determinar ese I source, yo podría hacer lo siguiente. Copio mi circuito, lo voy a pegar por aquí abajo y hago lo siguiente. Donde está R2 lo puedo quitar, ¿cierto? Porque por ahí no pasa corriente. Entonces lo quito, ¿sí? Lo quito, quito R2 y lo que yo puedo hacer ahí para hallar esa I source, es decir que R4 y R5 están en paralelo, ¿no? R4 y R5 están en paralelo. Llamémosle RA es igual a R4 paralelo R5. Y R1 y R3 están en serie, ¿no? Llamémosle RB es igual a R1 más R3.
En total pues, me queda que E1 quedan dos resistencias en serie, ¿no? Una que se llama RB, la otra que se llama RA y la iSource. Entonces ahí, ¿qué puedo hacer? Pues que iSource es igual a E1 sobre RB más RA. Y esto es I1, que es la corriente de la primer bobina, que es esta corriente de acá, ¿cierto? Entonces, para I2, que es esta de acá, ¿qué puedo hacer? Divisor de corriente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer ese divisor de corriente ahí? Entonces, R3 queda en paralelo con R6, ¿no? Entonces, voy a intentar copiar este pedacito del circuito acá, espera, a ver, no me lo copia todo. Bueno, yo voy a decir lo siguiente acá. Entonces, yo ya sé que aquí llega una corriente que se llama iSource, ¿cierto? La bobina es un corto, ¿no? Y voy a aplicar la regla del divisor de corriente, llamémosle en el punto A. ¿Cómo hago eso? Pues entonces simplemente digo que I2 es igual a I3 ohmios, ¿no? Porque pues está en serie la bobina con la resistencia de 3, ¿no? Y ahí simplemente hago el divisor. Entonces digo I3 ohmios o I2 es igual a la opuesta, que es 6, ¿cierto? Sobre la suma de las dos, que es 3 más 6, por iSource. Esta ecuación es solo para dos resistencias. Pero si yo quiero aplicar la regla del divisor de corriente general, digo I2 es igual a el paralelo donde se divide iSource, que es 3 paralelo 6, sobre la que le quiero saber la corriente, que es 3 por iSource que llega, ¿sí? Y de esa manera ya hallo I2, ¿sí? Lo último que se nos está preguntando sería V1, ¿no? El voltaje del capacitor, ¿sí? Para eso voy a coger este circuitico de acá. Recuerden que el capacitor es un circuito abierto. Entonces esto lo voy a pegar por acá. Lo pego aquí y me voy a enfocar solamente en B1, ¿sí? Entonces, R2 no está haciendo nada porque el circuito está abierto, ¿sí? Quiere decir que yo podría quitar esa R2 para simplificar un poco más las cosas. Entonces yo la quito y simplemente digo que B1 vendría siendo el voltaje entre estos dos puntos, V1, ¿cierto? Haría varias formas de sacar ese voltaje, ¿sí? Una de ellas sería la siguiente. Yo podría reducir estas dos resistencias. Acuérdense que esto es RA, ¿cierto? Entonces esa RA me queda, aquí está el circuito, ¿sí? Aquí está RA, aquí está R3, aquí está R1. El voltaje es el voltaje que cae entre estos dos puntos, ¿cierto? Entre R3 y RA. Entonces lo que yo podría hacer ahí, como es un circuito en serie, la regla del divisor de voltaje.
¿Qué me dice esa regla? Yo quiero saber B1, ¿cierto? Entonces, como es el voltaje entre dos resistencias, coloco arriba R3 más RA sobre la resistencia total del circuito, que es R1 más R3 más RA. Y esto se multiplica por el voltaje que le llega a todas las tres resistencias, que es E1. Y ese sería V1, que sería el voltaje que le está cayendo a ese capacitor inicial, ¿sí? Ese capacitor inicial que está por aquí arriba sería ese voltaje, ¿cierto? Es una de las maneras en las cuales se podría calcular ese V1, ¿sí? Se podría hacer de esa manera. Inclusive hasta con malla se podría sacar, pero con malla sería largo porque saldrían básicamente tres mallas, ¿sí? Entonces, bueno muchachos, pues básicamente esto es lo que les quería explicar hoy, ¿sí? Em, y para finalizar, me gustaría pues hablar un poco del proyecto integrador, ¿sí? Este documento también yo lo voy a cargar al aula virtual. Entonces, muchas gracias y ya les hablo del proyecto.